Pero en este punto, cuando se hacía la pregunta, ¿qué soy?, la respuesta que venía de mi mente era como, wow, soy una conversación interna que viene de un proceso de acumulación de lenguaje, acumulación de memorias, acumulación de símbolos y de significados. Y de cierta forma, soy parte de un ciclo colectivo de transmisión de información. Bienvenidos a otro episodio de Más Rico a los 30 y Pico. Quien les habla, Daniel Meinhardt. Muy agradecido que me acompañen una vez más. Hoy quería compartir con ustedes varias cosas, ¿no? Bueno, el tema principal que vamos a hablar hoy es sobre la conciencia. Hablo mucho sobre el término, pero estoy utilizando esta oportunidad para ampliar más, quizás conceptualizar, buscarle una definición más amplia a este término de la conciencia. Pero un par de notas personales. Bueno, y también relacionadas a Más Rico a los 30 y Pico. Primero, los que me siguen por YouTube, les voy a mostrar esta belleza, miren, porque nos va a acompañar en el episodio el día de hoy. Es un pequeño gatito chiquitico anaranjado. Muy bonito, que está durmiendo aquí al lado de nosotros. Esperemos que no se active y distorsione todo el sonido de este episodio. Pero quería mostrárselos. Llegó hace un par de días y estamos muy felices de que nos acompañe ya. Acá tenemos otro gatito. Yo no era cero de gatos, pero pues dije, bueno, sí, probemos con uno. Y luego quería el perro. Y al final me di cuenta que es tan fácil en comparación a los perritos tener un gatito que, bueno, decidimos que tener otro hermanito para Bubbles era lo apropiado. La segunda cosa que me ocurrió muy importante esta semana, o de hecho me ocurrió entre ayer y hoy, es que me contactó una persona que escuchó uno de los episodios que habla sobre la emergencia espiritual, en particular sobre este proceso muy difícil, esta crisis, vamos a llamarlo de naturaleza psicológica, mental, espiritual, que les comparto, los invito a que escuchen el capítulo sobre la emergencia espiritual. Bueno, esta persona lo escuchó y por supuesto que conectó con su propia experiencia, porque ella también le ocurrió algo muy similar, que por un evento espiritual desembocó en una crisis, digamos, de naturaleza de salud mental, ¿no? Y eso me tiene muy conmovido, muy conectado con que valió la pena quizás en esa empatía para mí. Significa muchísimo que existan personas, sobre todo en español, ¿no?, que es con mi lengua materna con la cual conecto, que hayan tenido experiencias similares, que hayan en este proceso de autoconocimiento, quizás por ignorancia, por falta de herramientas, haber descubierto ciertas energías que, digamos, nos llevaron a procesos que no pudimos manejar y que no tuvimos. Ella habla mucho de la palabra acompañamiento, que no tuvimos necesariamente las personas correctas en nuestro alrededor para guiarnos de una forma más pausada, con más balance en cualquier proceso de autoconocimiento, cualquier proceso de naturaleza espiritual, místico, etc. Y es bellísimo, y creo que también convierte este episodio en una oportunidad para recordar que vinimos a este mundo ciertamente a explorar todo lo que existe, tanto con lo que podemos ver, tocar, escuchar, saborear, con todo aquello también que podemos internalizar, que podemos buscar adentro, que podemos buscar en cuanto a cómo sentimos esa experiencia de vida y qué más hay aparte de nuestro día a día, ¿no? Y es totalmente normal estar en esa búsqueda. Pero también hay que hacer siempre como revisar los efectos secundarios, ¿no?, de cada cosa en cada camino que decidimos escoger. Y esto fue un recordatorio de eso, además que me convoca a seguir hablando de estos temas, porque no se trata de tener miedo al autoconocimiento, a la exploración espiritual. Se trata de tener conciencia, de tener precaución, de tener información y de también generar información para personas que no necesariamente pasan por procesos difíciles en la vida de cualquier naturaleza, pero que los ven en otras personas, y a veces nos enfocamos más
en el título, en el diagnóstico y no en acompañar a la otra persona en su proceso de vida, ¿no? En su experiencia. Entonces, bueno, quería contarles esas dos cosas y es solo un abreboca del tema de hoy que habla en concreto de la conciencia. Yo he repetido muchas veces en otros episodios la palabra conciencia, ¿no? Pero digo la conciencia con L y C mayúscula, como refiriéndome a un nivel de información, de conciencia superior. Entonces, quiero hoy dedicarme a ampliarlo. Albert Einstein, cuando solo tenía 4 o 5 años, estaba caminando, creo que en un parque con su papá y este le entregó un compás, una brújula. Y lo primero que observó, recuerda Albert Einstein ya de adulto, fue que a donde fuese que él moviera la brújula, la aguja dentro de ese compás, siempre apuntaba hacia el norte, sin ninguna explicación o mecanismo aparente. Y Einstein, parafraseando su experiencia, obtuvo de eso que existe muchísima información, muchísimas cosas que no están a la vista, que no están fácilmente captadas por nuestros sentidos, pero que sin duda existen. Y eso pasa también con la conciencia, con todo lo que ocurre dentro de nosotros, toda la información que se acumula en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, toda la información que se ha acumulado en la creación en general. Y existe todo aquello que podemos con nuestros sentidos a través de la ciencia observar y, digamos, escudriñar, llegar hasta la mínima expresión de una partícula atómica o la máxima expresión de tratar de observar y de explorar otros planetas, el universo entero, dimensionar el tamaño de la existencia, etc. Y de la misma forma existe esa misma dimensión a nivel de el interior, de lo que sucede dentro de nosotros. Y bueno, hago esa diferencia porque vivimos en un plano dual, ¿no? Vivimos una experiencia dual de lo que está afuera y lo que sentimos por dentro, pero realmente todo ocurre desde adentro. Incluso todo eso que tratamos de analizar afuera, científicamente o por curiosidad, todo eso está ocurriendo dentro de nosotros. Es una reacción química, un estímulo y todo se va manejando como información dentro de nosotros. Entonces, volviendo al tema de la conciencia, se ha hablado muchísimo de todo aquello que tenemos presente, nuestra historia, nuestra familia, lo que yo soy, lo que yo conozco, lo que recuerdo. Eso sería como la conciencia a su nivel más básico, ¿no? A su nivel más superficial. También se habla muchísimo del subconsciente, como todos aquellos temas que tenemos guardados en un closet oscuro, rezagados, traumas, asuntos de la infancia, actitudes quizás más conectadas con nuestra niñez, que se relacionan hasta cierto punto como esa etapa media de conciencia, algo a lo cual podemos acceder pero no lo tenemos presente, digamos, todo el tiempo. Y además se habla, no solo en la ciencia, sino a nivel espiritual, de un nivel de conciencia superior, más amplio, que digamos que accede a niveles universales, ¿no? ¿Cuál es la información que está detrás de todas las cosas que se maneja a nivel integral en toda la creación? Y ese sería como el límite de ese rango, ¿no? Entonces, muchas veces se separa en 3 categorías, pero es más un rango y fluctúan entre un título y el otro. Lo relevante es cuánto de nuestra experiencia individual puede ser utilizado para acceder a la mayor cantidad de información y que eso nos ofrezca una experiencia de vida quizás con un conocimiento más amplio. Yo trato este tema porque siento que cuando se habla de esa conciencia superior, de eso que puede comenzar con una conciencia colectiva, con el lenguaje en general, con la narrativa mental y los mensajes y la información que eso tiene, con todo lo que la cultura influye, todo lo que nuestra familia influye, no solo porque nos dicen algo, nos comunican algo, nos pasan algún tipo de información, sino también por todo lo que está a nivel de memoria interna y no a nivel genético, digamos, concretamente alguna expresión física, sino también alguna expresión de algún proceso emocional que otra persona pudo haber vivido y que nos va pasando de generación en generación. Y es fácil quizás leer
teorizar acerca de estos temas, pero conecta muchísimo con mi experiencia personal. Volviendo al tema de mi emergencia espiritual, ella es el pico de un evento de despertar, ¿no? De despertar, de profundizar tanto en mi interior, en autoconocerme, en hacer silencio, en conectar con el presente y en liberar energías que están adentro, que en algún punto pude manipular, pude utilizar, pero que luego ya se me salieron de control, ¿no? Entonces, en esa etapa entre el despertar y la emergencia, digamos, cuando siento que despierto espiritualmente, empiezo a profundizar, incluso a radicalizar muchísimo más mi nivel de meditación, en este caso de práctica de observación de todo lo que ocurre dentro de mí. Y de nuevo, no voy a entrar en todo el proceso de despertar espiritual porque lo hablo en otros episodios, pero es básicamente como conectar con una energía más amplia, una sensación más amplia de conexión con, digamos, con esas energías que mueven el mundo, que mueven el universo. Vamos a plantearlo así en términos sencillos. Y donde mi experiencia como individuo, mi yo, se disuelve. Te desconectas de ese lente individual. Eso sería, en palabras, en términos sencillos, el despertar. Y luego que ocurre, en mi caso, pues busca profundizar el proceso de acceder a información, de acceder a qué está más allá de ese nivel de conciencia, qué más me puede brindar, qué tipo de información me puede brindar. Entonces, en mi caso, poco tiempo después de ese despertar, yo comienzo un día a hacer una meditación donde estaba quizás un poco incómodo, mal colocado, mal acomodado en un mueble. Estaba haciendo como un curso de autodescubrimiento y culminó con una meditación larga, la cual yo decidí extender. En el momento que estaba haciendo la meditación decidí extenderla y quedarme allí, que me sentía un poco incómodo en ese momento por alguna razón. Y luego empecé a sentirme muy incómodo en cuanto a lo físico. Sentí como molestia en mis rodillas, en mis codos, en ciertas partes de mi cuerpo. Sin embargo, decidí continuar. Y algo dentro de mí, quizás lo que muchas personas llaman la intuición, me convocaba a continuar la meditación, más allá del malestar físico que estaba empezando a sentir y que se iba agravando más y más a medida que pasaban los minutos, ¿no? Y en ese momento o al rato ya el dolor empezó a hacerse insoportable. Pero la intuición me seguía convocando a seguir, concentrándome en mi respiración, en observar el dolor y no conectar con él como que me duele a mí, sino qué estás sintiendo, qué es lo que está pasando en ese punto donde te duele y no enfocarme en, oh, me duele algo, no me puede doler, sino observar ese dolor, ¿no? Obviamente no era un dolor que me iba a matar y me iba a hacer daño mayor. Entonces yo decidí continuar meditando. Y en un punto donde ya el dolor se hacía bastante fuerte, pero ya yo estaba en paz con poder aislarlo y no, ay, soy yo, me duele, me duele, me duele. Una de mis manos comenzó a temblar como una especie, estaba relajada sobre el posadero del lateral de, digamos, cada mano en cada posadero. Y una de ellas empezó a como a moverse, así, a temblar, temblar, temblar. Y empezó a temblar tanto que empezó a levantarse un poco. Y luego, obviamente, ya, digamos, yo decía dentro de mí, ¿qué está pasando? Pero mi instinto continuaba diciéndome, sigue, tranquilo, respira. No había toda esta conversación, pero era algo que ocurría muy rápido dentro de mi mente, ¿no? Entonces, en el momento que mi mano seguía temblando y yo seguía dejando pasar, temblaba más y temblaba más y temblaba más, hasta que, digamos que mi mano se volteó y terminó como acomodándose en el posadero de la silla o en mi pierna. Ahorita no me acuerdo bien dónde es que estaba más cómoda la mano, pero básicamente hizo un movimiento de levantarse o flexionar el codo, voltearse y enderezarse de una forma que ahora entiendo que era más cómoda, ¿no? Para estar sentado ahí. Y apenas terminó esa mano de acomodarse, empezó a temblar la otra. Ya la que se había acomodado dejó de temblar y comenzó a temblar la otra. Y hizo lo mismo. Tembló, tembló, tembló y se acomodó. Y ahí había dentro de mí como un proceso muy de wow, de uy, ¿qué está pasando? Como que qué raro esto, pero también qué fascinante que esto me esté ocurriendo. Yo estaba solo, podía permitirme esa experiencia, ¿no? Sin sentirme quizás juzgado, sin tratar de detenerla. No vi la necesidad de detenerla, además, creía que estaba
Más bien estaba fascinado con la oportunidad, ¿no? Cuando se movieron mis dos manos, se empezó a mover. Yo tenía las piernas cruzadas sobre el mueble, como más o menos en posición de yoga, pero este mueble tenía espaldar y todo. Y entonces se empezó a tratar de mover una de mis piernas y se movió. Y básicamente se apoyó los pies sobre el piso y esa rodilla obviamente dejó de doler y luego se acomodó la otra. Ya en este punto, ya yo cada vez más, bueno, déjalo pasar, déjalo pasar, déjalo pasar, pero si había cierta, entre el miedo y la fascinación, cierta adrenalina allí, ¿no? Yo seguía respirando y tratando de conectar con lo que estaba ocurriendo. Una vez que ya mi cuerpo estaba en una posición más cómoda, mis dos pies sobre el piso, mis dos manos sobre, no me acuerdo de nuevo si era el posadero sobre mis piernas, hubo como una pequeña pausa allí. Y yo estaba todavía como muy hyper, muy sobreexcitado sobre, wow, ¿qué es esto? Porque yo no le estaba autorizando, si se pudiera decir, a mis manos, a mis extremidades a moverse. Pero el punto es que se movieron. A partir de allí, yo me mantuve con los ojos cerrados y de repente empezó a surgir en mi mente como un pensamiento. Pero no era un pensamiento como demasiado autorizado, sino más bien como una pregunta. Y la pregunta era ¿quién soy? Y yo ya teniendo cierta experiencia con el concepto de saber que no somos una entidad individual, separada, aislada, entonces yo dejaba que mi mente respondiera. Bueno, nosotros estamos teniendo una experiencia individual, física, que también tiene un contexto de existencia total, que depende, que no es totalmente aislado, sino es interdependiente con su medio ambiente, y que si nos concentramos lo suficiente, logramos incluso disolver esa experiencia sensorial y conectar con una energía más parecida a la nada o a la fuente de la creación, una energía, yo he hablado de una energía no dual, que no tiene dos cosas. Básicamente es como salirte de la experiencia de la vida, digámoslo así. Un silencio total, una paz total, no hay pensamientos, no estás pensando en tu mamá, en tu hermana, en tu abuelito, en el trabajo, en el que dirán, nada. Y en ese proceso de no pensar también sientes tanta paz interior y empiezas a sentir que te conectas con una especie de totalidad energética. Entonces cuando esa palabra quién soy surgía en mi mente, también surgía como la respuesta. Bueno, no soy la nada, soy parte de una conciencia superior, pero a la vez surgía la pregunta ¿qué soy? Como decir, no soy quién, no soy alguien, entonces ¿qué soy? Y ya la respuesta estaba un poco más encaminada hacia comprender qué es la narrativa mental, que a veces esa conversación interna que nosotros tenemos dentro del mundo del autoconocimiento y la meditación tiene como un estigma, ¿no? En cuanto a, bueno, busca bajar las frecuencias de tus pensamientos, busca no actuar tanto por el impulso de un pensamiento involuntario, etcétera. Entonces se le da como tiene el estigma de algo que quieres, digamos, reducir su impacto en ti. Pero en este punto, cuando se hacía la pregunta, ¿qué soy? La respuesta que venía de mi mente era como, wow, soy una conversación interna que viene de un proceso de acumulación de lenguaje, acumulación de memorias, acumulación de símbolos y de significados. Y de cierta forma, soy parte de un ciclo colectivo de transmisión de información. Estoy transmitiendo de cierta forma una señal, un impulso que es información. Y ese impulso a la vez puede ser el resultado de una emoción que se traduce en una palabra, en un símbolo, en un pensamiento, o el pensamiento, la palabra y el símbolo desemboca en una emoción. 100% cíclico, pero es 100% información. Entonces cobró como un nuevo valor la narrativa mental, de buscar el silencio y la paz interior y desconectarse de esa conversación constante, a integrarla como un método de información. Ahora bien, yo no recuerdo el 100% ni puedo explicar el 100% de lo que pasó al punto y al detalle, sobre todo lo que pasó por mi mente. Lo que pasó en un contexto general, que se me movió el cuerpo y todo esto lo puedo contar, pero lo que estaba pasando por mi mente no lo puedo contar al 100%, pero básicamente se enfocó mi mente en esas dos preguntas. ¿Quién soy
y qué soy. Y las respuestas venían como automático, a un punto tan acelerado que liberé esa necesidad de bajar los pensamientos en la narrativa mental y la dejé continuar, pero de una forma muy consciente. Y ahí había una conversación ya extendida a cualquier tipo de tema. Sin embargo, comienza a moverse mi cuerpo de nuevo y estaba muy conectado a cada palabra que yo decía tenía un significado que generaba un movimiento. Así no estaba relacionado al movimiento con la palabra, pero generaba como un impulso. Había un ciclo ahí de conversación que generaba movimientos. Tan raro como eso. Pero mi interpretación es que yo estaba diciendo, ok, la conversación interna es como una guía para hacer una especie de danza, ¿no? Y yo voy a dejar que esta conversación desate movimientos en mí. Yo todavía tenía los ojos cerrados y comencé a pararme, a moverme, etcétera, etcétera, y a estirarme. Pero yo no estaba diciendo, bueno, me voy a estirar, sino era los movimientos, a veces era en forma de temblor o a veces surgían de una forma más suave y me iban llevando a distintos tipos de posturas, a estirarme y a tratar de enderezar mi espalda, enderezar mis piernas. Y digamos, ya había pasado cierto tiempo y empecé a darme cuenta que todos esos movimientos y estiramientos desembocaban repetidamente en sentarme en el piso, en esta posición que se le llama en la meditación lotus, que es con las piernas cruzadas, la espalda derecha, y obviamente depende de si tu cuerpo y tu flexibilidad te lo permiten. A mí no me lo permitían, entonces se volvían a generar estos movimientos involuntarios que estaban 100% alineados, o no 100%, estaban impulsados por una conversación no necesariamente relacionada, que repetía constantemente esas dos preguntas: ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Qué soy? Y eran dos cosas. Primero era comprender toda la información, los símbolos, los estímulos que ocurren en la narrativa, en la historia mental, y que va más allá de lo que nosotros pensamos que controlamos como una conversación en la mente. Es información colectiva acumulada por miles de años desde que la humanidad tiene lenguaje y pensamientos. Eso era para mí durante esa experiencia. Y además me estimulaba a mover el cuerpo de cierta forma, que estaba tratando de que yo tuviera una posición, una postura correcta que le permitía, ahora entiendo por la literatura que hay en temas espirituales, a mi cuerpo utilizar su espina dorsal como una antena para conectar con información de esa conciencia, esa superconciencia universal. Y yo decía, wow, cuánta información hay en todo este diálogo a veces. Si lo podemos observar y no hacernos parte de él, sino observarlo como un mensaje, cuánta información hay aquí a la que podemos acceder si observamos con lupa lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Y primero, por supuesto, hay un proceso de bajarle el nivel de importancia a esa conversación y por tanto buscar cierta paz, cierto silencio, se pudiera decir, que no me gusta esa palabra porque no estás buscando que esos pensamientos no ocurran, sino que detrás de ellos existe un observador más ecuánime que los vea como pensamientos involuntarios que no nos definen y por tanto no nos impactan tan negativamente, no los sufrimos. Y luego de esa paz, entonces ahora sí, bueno, ¿para qué es que sirve esto realmente como herramienta? Esta conversación automática que está pasando aquí. Y el mensaje que venía detrás de toda esa experiencia, que duró aproximadamente 8 horas, hasta cierto punto yo estaba en control y sabía que ese día no iba a trabajar, me lo había tomado libre. Entonces yo dejé que sucediera durante todo el día. El mismo cuerpo me movía hacia el baño, a las necesidades fisiológicas. No estoy hablando solamente de las posturas, sino que bueno, para poder hacer estas posturas necesitas quizás mover lo que está pasando allí en ese estómago, entonces vamos al baño. Incluso, yo nunca he confesado esto, pero también había cierto aspecto de que necesitaba descargar una energía sexual y con los ojos cerrados descargué esa energía sexual para también poder tener ciertas posturas, etc. Y la información o la conclusión que yo obtuve de esa experiencia tan, vamos a llamarla, se pudiera percibir loca, paranormal, etc., era que mi cuerpo físicamente, anatómicamente, por
todo su pasado, su historia, su falta de flexibilidad, etcétera, no estaba listo para la experiencia espiritual que yo venía teniendo en los días anteriores a esa experiencia. Que le faltaba entrenamiento para que las energías que se estaban moviendo dentro de mí pudieran fluir correctamente. Y esto lo he investigado muchísimo y estoy convencido de que es así, es mi percepción de ese evento en particular. Y además viene a confirmarme la capacidad de cualquier individuo de acceder a procesos, a eventos, a información que va mucho más allá de lo que percibimos en el día a día y la historia que nos contamos en nuestra personita, digamos, como individuos. Y que si buscamos podemos encontrar cosas, ¿no? Hay personas que preferimos no buscar tanto y hay unas que sí, pero está allí. Entonces, de ahí me vino como la convicción de este rango de lo que tengo presente y lo que no tengo presente, pero que también existe y es información. Y alguien la maneja, ¿no? O mejor dicho, algo la maneja. De ahí viene el ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Cuál sería la pregunta más adecuada? Y realmente está dentro de nosotros toda esa información. Ahora, ¿cómo hacerla llegar a la superficie de nuestra, digamos, conciencia superficial, llamémoslo así, es quizás la búsqueda relativamente, porque no necesariamente tiene que ser la búsqueda para todos, pero para los que somos extremadamente curiosos, sí. Y de allí ese rango y de allí esa conceptualización de esa conciencia con C mayúscula, que también defino como conciencia superior, información, como una mente madre, ¿no? Y por conciencia superior me refiero a una inteligencia subyacente que no está ahí en la superficie, de difícil acceso, que carece además de ese filtro de nuestro lente egoico, ¿no? De nuestra personalidad, y que sobre todo es carente de las resistencias de nuestra personalidad, de nuestro yo, que a lo mejor puede colocarle algún estigma y detenerse en lo que puede sonar alocado, de las resistencias naturales del día a día, de no disfrutar el proceso de la vida como venga. Entonces, esa superconciencia es carente de eso. Y mi experiencia ese día, cuando tuve esos movimientos involuntarios, fue para mí una forma de vivir en carne propia ese tipo de eventos que puede ser categorizados como una locura. Si eso me hubiera ocurrido a mí y yo hubiera permitido que eso me ocurriera, porque tenía la capacidad de permitirlo, no. De hecho, luego como de 8 horas yo paré, me fui a comer con mi pareja y se acabó. Pero pudiera ser categorizado como una locura, estigmatizado como paranormal, pero que, de nuevo, mi análisis valida la existencia ya no solo de la mente inconsciente, que fue como popularizada por Sigmund Freud, sino más bien lo que hay un psiquiatra y psicólogo que se llama Carl Gustav Jung, que acuñó esto del inconsciente colectivo. Y él decía, y aquí básicamente estoy siendo literal, los seres humanos modernos pasan por un proceso de individualización del inconsciente colectivo a la maduración en el sí mismo, en el yo mismo, ¿no? Entonces establecen una persona que puede ser entendida simplemente como una pequeña porción de la psique colectiva. O sea, que personifican e interpretan una pequeña porción de la totalidad de todas las personalidades universales, ¿no? De toda la información que se contiene en el lenguaje, de todo lo que ha ocurrido hasta ahora. Y por supuesto, bueno, esto ya es a nivel científico, psiquiatras, psicólogos que han evaluado la mente, que han hecho psicoanálisis, que han analizado los sueños, por cierto, que han analizado la simbología de las cosas que personas en un lugar se han imaginado y han hecho quizás dibujos, gráficos de eso, y esas gráficas y esas imágenes sin ningún tipo de conexión o contacto con personas en otros lugares se replican. Entonces, de modo científico han validado la existencia de esta información que está subyacente en esa mente colectiva, que a mi forma de ver se codifica, se esconde detrás de cada palabra, ¿no? Del lenguaje. Pero también, por supuesto, tiene un trasfondo
de memoria y algo que está escondido en nuestra memoria, ¿no? Al cual no accedemos fácilmente, estando en ese pequeño personaje. Y me encanta que Carl haga digamos, invertir lo que ahora quizás a través de este podcast yo estoy tratando de revertir. En vez de, bueno, no es que somos personas e individuos con una puesta en escena durante nuestras vidas, ¿no? Y detrás está la conciencia colectiva. Es al revés. Empezamos con una conciencia colectiva que se va encasillando a medida que vamos madurando, a medida que vamos pasando por etapas, procesos. La vida misma, ¿no? La adolescencia, la niñez, la adultez, el compartir con otras personas, nuestro aspecto físico, para qué sirve, para qué somos talentosos, para qué no. Vamos definiendo nuestra vida y encasillándola en una persona, pero de cierta forma esa persona es como agarrar un pedacito de toda esa información colectiva. Y por el otro lado está Sigmund Freud, que por cierto me recuerda a esta famosa imagen, ¿no?, del iceberg. Que es tan famosa, de ese témpano de hielo inmenso, ¿no? Que yo veía mucho, yo una vez estaba buscando mi pasión. Hemos hablado del propósito, en el capítulo anterior hablamos de propósito, pero en algún punto de mi vida yo buscaba más como conectar con mi pasión y fui a unas terapias con un psicólogo, creo que es la persona, pero también tenía capacidades hipnóticas, ¿no? O sea, lo que es la hipnosis, ¿no? Esos pensamientos inducidos y tratar de acceder a este inconsciente. Y él tenía esa imagen del iceberg ahí en su oficina, que se le atribuye a Freud, donde la puntita del iceberg que sale arriba del mar a la superficie, ese es nuestra conciencia básica, superficial, presente, lo que utilizamos todos los días. Pero abajo del mar está el pedazo más grande de información, de lo que somos, y está escondido bajo el mar. Y bueno, Freud se encargó como de etiquetar en consciente, eso que tenemos superficial y presente en el día a día, el subconsciente o el preconsciente o subconsciente y el inconsciente, que vendría siendo eso que no tenemos presente, pero que es información de una conciencia madre, ¿no? Y en el mundo espiritual también se tiende a dividir en tres categorías: el consciente, el subconsciente y el ser superior o el superconsciente, ¿no? Que ya se conecta más con esta energía matriz, esta energía universal, la fuente de la creación, Dios, como queramos llamarlo. Y siento que la ciencia siempre tiene en su proceso de indagación y de evaluación respuestas que pueden llegar a ser similares al mundo espiritual de cierta forma. Yo me vi una entrevista una vez de un famoso autor de libros de non-fiction que se llama Tucker Max, y él hizo una reflexión sobre lo que es el psicoanálisis. Él utilizó el psicoanálisis, que es esta terapia profunda, diaria, que busca escarbar en la psiquis y en el inconsciente, en el subconsciente humano, y trabajarlo, utilizar simbologías, etc. Yo nunca he hecho psicoanálisis, pero sé que es bien profundo. Y ir pelando ahí capas a través de la conversación reflexiva, ¿no? Del trabajo psicológico, pero bien profundo. Y él decía que en el psicoanálisis se puede llegar a la misma verdad que se llega a través del budismo, ¿no? Son dos caminos diametralmente opuestos, porque el budismo, o vamos a decir, los procesos espirituales tradicionales de Oriente, que buscan el silencio, conectar con el presente, observar lo que está ocurriendo en este momento, en este instante, y de ahí conectar con información más amplia, digámoslo así, pero busca el silencio, mientras que el psicoanálisis es a través de la reflexión y la conversación. Pero bueno, se dice que todos los caminos llegan a Roma. Y por eso hago como esta comparación entre lo que diría la ciencia y lo que dice el mundo espiritual, y lo que me dice mi propia experiencia hablando de este evento en particular, aunque me han ocurrido otros, ¿no? Pero este fue quizás el más impactante. Hay personas que han visto imágenes, etc. En mi proceso personal, yo me tomé esa experiencia como que todo en la vida, los colores, los sabores, las palabras, absolutamente todo es un símbolo, es un código.
que le permite a esto que llamamos realidad crearse. Y las personas que han estudiado programación quizás me entiendan un poco más, espero. ¿Y para qué enterarse de todo esto? Bueno, a mí se me ocurre, por ejemplo, que si nosotros estamos tomando un pequeño papel de esa conciencia madre y no somos conscientes de ellos, realmente estamos prácticamente siguiendo un libreto y limitando nuestra experiencia de vida a ese libreto sin saberlo. Pensando que sí, yo tengo libertad, libre albedrío, pero dentro de mí se está manejando una serie de pensamientos y historias que me llevan a actuar de una forma repetidamente y hacer mi vida hasta cierto punto cíclica y con una monotonía. Entonces, buscar estos estados de conciencia más amplios nos permiten acceder a una perspectiva también más amplia, que diga, bueno, yo estoy encaminado hacia estos patrones de conducta y estas experiencias de vida, pero yo quiero otras experiencias de vida para enriquecer mi momento aquí en la Tierra, ¿no? Entonces, si yo busco salirme de mi estado cíclico que me lleva a esa pequeña experiencia y acceder un poco más a esa fuente de información, puedo a lo mejor agarrar otro papel por un tiempo y quizás sabiendo que ese papel no es real ni es permanente, ir por etapas o ir cambiando de rol o ir expandiendo mi experiencia de vida, haciéndola más rica y además no sufriéndola tanto porque en el día a día, que es donde más incómodo es a veces ser persona, no es cuando ocurren los eventos más traumáticos, que esos son los de dolor puntuales, sino en ese día a día cuando nuestra mente está ahí, dale, y nos sentimos aislados. Vamos a trabajar y estamos trabajando y no le encontramos sentido a las cosas. Es como que sufrimos la vida al enterarnos que es todo parte del papel que hemos escogido de todas las opciones que existen, pues podemos enriquecer nuestras posibilidades y nuestra experiencia. Y eso, entender lo que es la conciencia y el rango de información que hay ahí. Por cierto, el rango realmente superior, el estado más alto de conciencia, es donde no hay información, donde hay silencio absoluto, donde no hay voz, donde está la nada y donde está la fuente de la creación. Pero allí no hay mucho, no hay nada. Hay fascinación del que la descubre desde un punto de vista egoico, desde ese pedacito de conciencia. Pero en mi caso, por ejemplo, yo que sentí que rocé ese estado de conciencia superior así donde no hay nada. Ahora me digo hasta cierto punto, bueno, tengo la oportunidad de disfrutar esta experiencia física, material. Qué aburrido sería estar flotando por siempre en una nada donde no hay materia, donde no hay cuerpo, donde no hay experiencia, donde no hay lenguaje, donde no hay código, donde no hay matriz, donde no hay nada. Ahora, no hay que confundir el Matrix con la realidad, porque si lo estamos sufriendo, entonces ¿para qué queremos la experiencia? Digo yo. Esa es mi percepción. Y entonces uno accede a esas cosas y se mantiene con esa perspectiva, esa imagen, esa conexión de decir, bueno, no me voy a aferrar a todo esto que entre comillas me está pasando, porque solo me está pasando lo que me está ocurriendo en este momento. ¿Qué decido en este momento que sea mi experiencia? Pero tampoco, volviendo al riesgo de la experiencia espiritual voy a intentar, invité a esta muchacha Natalia, ella habla de este concepto del bypass espiritual, utilizar las prácticas espirituales para evadir nuestro proceso emocional. Me pareció, bueno, es un concepto, pero ella lo vivió. Y realmente la fuente de la creación quiso, o Dios quiso, son palabras que para mí son sinónimos, ¿no? Pero no hay personalización de Dios, por cierto. Quiso que existiera una experiencia rica, con colores, con sabores, con distintos... Bueno, hoy se habla de otras vidas en otras partes del multiverso, de que el universo nuestro es plano, pero que hay otros arriba y hay otros para abajo. Imagínate tú, el nivel de experiencia que existe. Entonces sería muy sonso, muy menso no querer estar, porque si somos parte de esa conciencia superior que quiso materializarse, entonces querer irse es como que espera tu momento, volverás allá, volverás allá. Entonces buscar ese nivel más amplio, esa perspectiva más amplia, te permite más una libertad
un libre albedrío más auténtico. Y las herramientas que he venido repitiendo para cualquier proceso de no identificarnos con nuestro yo, con nuestro ego, con nuestras etiquetas y de acceder a niveles más amplios de conciencia son las mismas. La reflexión, cuando hablo de reflexión, hablo de todo lo que sea a través del lenguaje, a través del pensamiento, a través de la conversación, incluyendo, por supuesto, el análisis, la investigación, la terapia cognitiva o el psicoanálisis. Esto mismo que estamos haciendo hoy, por supuesto, es reflexión. La conceptualización de temas, expandir nuestra comprensión intelectual del mundo que vivimos, de lo que se ha estudiado por la humanidad y de lo que también se ha analizado por la humanidad en el aspecto espiritual y científico, en ambos. Encontrar los puntos de conexión y los puntos de separación y los por qué de los por qué. Cualquier práctica de autogestión emocional. Y los dos, digamos, péndulos de eso. El otro sería más buscar el silencio, conectar con el presente, meditar. Y en ambos, tanto en la reflexión como en la meditación y el silencio, se puede encontrar esos patrones subconscientes. Ahí se va abriendo las distintas capas de esa conciencia en su totalidad, ¿no? Descubrir códigos, relaciones entre cosas, simbologías, de una forma sana, ¿no? La sincronicidad entre aspectos de la vida, cómo se manifiestan las cosas, sin llegar a la obsesión o al sobreanálisis de eventos quizás que los vemos conectados y no lo están, pero algunos sí lo están. Podemos jugar con eso de una forma relajada, libre. La contemplación natural, cuando conectamos con lo natural, con lo que fue creado junto con nosotros, podemos despejar, relajar, decir, wow, qué maravilla, qué inteligencia tan arrecha. Que exista el mar, que existan las olas, que existan las palmeras y el viento que las sopla, ¿no? Y sentirnos integrados, parte de todo, porque además de nuevo estamos interconectados con ese oxígeno, con ese agua, con esos alimentos que produce esas tierras. Somos totalmente interdependientes. Y el fin es eso de nuevo, una experiencia más rica de vida, una experiencia cambiante, que no sea monótona, transformadora. Creo que eso es todo por el día de hoy. Podemos hablar mucho más de estos procesos. Les tengo pendientes meditaciones. Déjenme cualquier comentario, qué les pareció este episodio, qué les hace pensar, qué les hace reflexionar. Déjenme cualquier review, cualquier comentario, cualquier estrellita, lo que sea, manita. Y hasta una próxima oportunidad.